Bueno, entonces hemos hablado sobre la creación, la supuesta creación la que nos cuenta la Biblia, que es el tema de Adán y Eva. Pero en el video anterior también habíamos hablado de la creación del mundo y que también figura en el Génesis, que Dios primero creó el cielo y la tierra y después los animales y después cuanto habita en este universo, en esta tierra. Y surge inevitable la pregunta, porque como veníamos hablando de este tema también de los Anunnaki y todo eso, está muy relacionado a, digamos, grandes pasajes de la Biblia que también hablan sobre el jardín del Edén y cómo Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Pero la pregunta ¿Sí? sería, para los extraterrestres, ¿quién sería Dios? ¿Ellos tienen un Dios? ¿Creen en algo? ¿Cómo es? Mm, No, no tienen creencias como tal, porque creencia significa cuando la persona acepta algo como real, porque otra persona lo dice, porque lo escuchó, porque lo leyó y simplemente lo acepta. No es que conoce por sí mismo, así que los seres cósmicos, los seres superiores, extraterrestres, como prefieran llamar, no tienen creencias y tampoco tienen un Dios como tal. Hay que recordar que la mejor, o más bien la mentira más eficaz de todas, es la que está mezclada con un poco de realidad. Tal cual. Ahí entonces confunden más a la persona y es más simple manipular y engañar. Hablando pues del libro que conocemos, famoso libro sagrado, está lleno de mentiras, está lleno de manipulaciones y qué forma mejor de manipular las masas que diciéndoles, si te comportas mal, vas a tener un castigo. Y todo lo que hagas, todo lo que pienses, se debe a este único ser, a un Dios. Pero entonces, ¿qué ocurre con estas religiones y los fieles creyentes, incluso fanáticos, que no analizan dónde se encuentra la lógica de hablar sobre un Dios que castiga, que te envía al infierno a quemarte eternamente, que si no me das alabanzas, no estás bien ante mi vista? Eso es puro ego. Los dioses no tienen ego, porque no es solo un dios, existen los dioses. Y para los seres cósmicos, los dioses es un nivel más de la evolución, entiéndase. Aquí anteriormente tenemos los mundos animal, vegetal, el mundo humano, luego los maestros de la luz, los ángeles, los arcángeles, los tronos, los arcanos, serafines, son niveles de conciencia y los dioses es un nivel más. Lo que ocurre es que el ser humano quiere ponerle nombre a todo y como no comprende y desconoce mucho sobre lo que es el cosmos en realidad, pues inventan estas historias y hay que poner una forma. Y esa forma que le dieron al miedo que querían impartir para mantener el control, pues fue un dios. Pero en realidad los dioses solo son niveles de conciencia que todos alcanzamos en algún momento. Hay que caminar mucho por la evolución, muchos millones y millones y millones de años, pero sí, todos pasamos por ese nivel, porque es precisamente niveles. Así que los seres superiores, los seres cósmicos, los extraterrestres, simplemente comprenden y conocen, no creen, conocen que esos son seres como ellos, seres como los próximos, que también están sometidos a la evolución. Lamentablemente aquí en el planeta Tierra, pues inventaron esa historia de un dios tirano y las masas han creído en ello. Incluso, no sé si debería decirlo, pero Dilo. los pastores están educados, o sea, le enseñan.
cómo manipular el centro emocional de las personas para que caigan rendidos ante ese supuesto Dios que los va a salvar. Por ejemplo, si escuchan un sermón, 10 minutos hablando sobre Satanás, que va a venir a castigarlo, que va a venir a hacerle cosas malas, y solo una vez mencionan a Dios. Ahí existe una manipulación de introducir en tu interior lo más profundo el miedo, el miedo, el miedo, el miedo, para luego decirte, esta persona te va a salvar. Pues claro, las personas emocionalmente que están desequilibradas, personas que están tristes, desesperadas, pues se lanzan, ok. Y pues es desafortunado, pero así es. Y nosotros hablamos mucho sobre ese tema, sobre las creencias, sobre que hay que abandonarlas, erradicarlas, para entonces uno poder abrirse a lo próximo y como estos tipos de conocimientos que son más superiores. Pero mientras se encuentren encerrados en esa creencia, no, nada más va a serles lógico. Claro. Bueno, a ver, yo en realidad en el canal he hecho muchas publicaciones con respecto a este tema de las religiones, específicamente de Dios. Bueno, un par también sobre Jesús, que ya vamos a hablar enseguida. Y concuerdo completamente contigo. De hecho, en el video en el que hablé sobre mi despertar, también hablé cómo mi forma de pensar y mis creencias, cómo fueron evolucionando y cambiando a través de mi vida y a través del tiempo, ¿no? Y yo creo que así como dijiste, que ciertas razas regresivas en el pasado trajeron muchas cosas negativas al planeta, como ser el concepto del dinero, los negocios, las leyes, el poder o la política, etcétera. También trajeron las religiones, y yo creo que una de las mejores formas de manipulación y dominio es la religión, porque a través de ella te imparten el miedo a un Dios superior y que supuestamente tiene dominio y poder sobre todos nosotros, y quien además es capaz de impartir castigos y también premios, ¿no? Y recompensas. O sea que estamos hablando de implantarte un cielo o un infierno. Pero para una persona despierta y ya en esta época, hasta lo encuentra absurdo y ridículo todo este cuento. Porque en mi caso en particular, yo sé muy bien que ese Dios del cual hablamos y del cual nos habla la Biblia, no es el verdadero Dios, tal cual les puse en un video que hice hace un tiempo, donde hablé sobre quién es el verdadero Dios para mí. Les invito a que lo vean si lo desean. Bueno, y quizás también para muchos de los que están aquí, saben que es un Dios falso o un impostor que se hizo pasar como tal. Pero bueno, no quiero hablar mucho sobre esto porque no quiero generar controversias ni entrar en disputa con ninguno de nuestros amigos que nos siguen por una cuestión religiosa. Pero bueno, yo creo que las cosas hay que decirlas y quien las quiera tomar, bienvenido sea. Y el que no, está bien, seguirá con sus creencias y tal vez algún día logrará comprender o quizás no. O tal vez en alguna otra encarnación ya le tocará dejar todas esas creencias de lado y avanzar, porque cada uno a su tiempo, ¿no? A esas personas que pues, todavía piensan así, están en todo su derecho y eso es su nivel, pero los invitamos a entonces a analizar un poquito más allá, si es que así quieren hacerlo, el hecho de que el que es padre, el que es madre, conoce y comprende que la vida de uno, porque yo soy madre, son sus hijos y sus hijos lo son todos, lo es todo. Así que no es comprensible cuando un adulto, sea padre o lo que sea,
golpea, maltrata, castiga rudamente a un niño. Y eso es humanamente hablando que existe el ego. Entonces, ¿dónde queda la lógica cuando se piensa que un ser superior del nivel de un Dios es capaz de castigar a los que ellos mismos le dicen sus hijos? Porque son las Exactamente. mismas religiones que enseñaron que Dios nos creó a nosotros y que todos somos sus hijos. Entonces, ¿dónde queda la lógica de que un ser de puro amor también tenga pura ira y castigue? Así que hay muchos detalles que hay que analizar y que hay que comprender. Además, recordar que todas estas informaciones que están plasmadas en ese libro sagrado fue en una época, ocurrió en una época donde no se conocía nada, todavía se le estaban llamando a las naves cósmicas nubes de fuego. O sea, ellos literalmente pensaban que era una nube en fuego. Estaban muy lejos a nivel colectivo de la humanidad de comprender temas como los que estamos hablando ahora. Así que lo que se dijo en ese momento era para aquel tiempo, para aquella época, para que las personas a ese nivel comprendieran. Eso no se puede traer aquí a este momento. Ellos tenían que conocer que sí fueron creados, pero no por un Dios o que existe solo un Dios. Jehová es uno de los 4 dioses que crearon esta parte del universo y hay una de las entrevistas donde hablamos sobre eso. Me parece que 2 entrevistas atrás que hablamos sobre las creaciones de las galaxias, los universos, etcétera. Y mencionamos eso, que son 4 dioses. Pues Jehová era uno de ellos. Él creó una parte del universo, no todo lo que existe. Y tampoco fue que creó al ser humano. Entonces, ¿cómo se le explica eso a esas personas de bajo nivel de conciencia en ese momento, hace épocas atrás? No había forma. Así que todavía está creyendo en eso, pues puede analizar todo esto que estamos diciendo. Bueno, lo que yo siempre les digo, ¿no? Sobre todo a los más fanáticos religiosos, digamos, donde casi siempre en cualquier charla, bueno, te recitan infinidad de versículos de memoria. Entonces yo les invito a que lean. Si ustedes quieren perder la fe, no sé si perder la fe, pero por lo menos reconocer o conocer realmente quién es ese Dios al que tanto defienden, lean en el Pentateuco y ahí se van a enterar realmente quién es ese Dios. O sea, como dice Sania, es un Dios manipulador, un Dios malo, vengativo, celoso, eh, que no cabe en ninguna mente que condene a sus propios hijos a un fuego eterno. ¿Mm? No se entiende, digamos, cómo un Dios mandaba a sacrificar pueblos enteros, como un Sí. Dios te pedía que sacrifiques a tu hijo para ver si realmente vos lo amabas. O sea, no sé qué clase de psicópata puede hacer eso. Pero bueno, no, la verdad, no quiero profundizar mucho en este tema porque no quiero pelearme con nadie, ni es mi intención, así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero igual les dejo esa, como esa espinita, esa duda, como para que a partir de ahí por lo menos intenten de investigar un poquito y bueno, ir un poco más allá, ¿no? ¿Mm? Ahora, Sania, todo este tema de la Biblia está muy relacionado a los Anunnakis, estos seres que se hicieron pasar por dioses. Estoy hablando de Enki y Enlil, y de los cuales se ha hablado tanto en estos últimos tiempos, y que ha causado tanta confusión. Además hay muchísima información en torno a ello, y de otras fuentes que no son la Biblia. Hay muchísimos escritos antiguos que se han encontrado, como también las tablillas sumerias que ya hemos mencionado, que hablan no solo del origen y la creación del humano, sino también de otros personajes como Adán o Adapa, Noé o Siusudra, Enoch, etc. Pero en concreto, esos serían los dioses, o al menos uno de ellos sería el tal Yahvé.
O sea que uno sería el bueno y el otro el malo. Además de toda esta historia, también se desprende el tema de los ángeles caídos, donde toda una facción de estos seres se habrían rebelado justamente para ayudar al hombre, y por eso fueron castigados. En fin, la verdad es que todo esto es similar a lo que nos cuentan en la Biblia. O sea, allí se describe lo mismo, pero basado en otras fuentes. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Eso sigue siendo exactamente lo mismo que estamos hablando, que existe mucha confusión en cuanto a todos estos temas. Si hemos hablado sobre cómo el ser humano o la chispa divina, me parece que comenzamos desde la chispa divina, ese recorrido que va tomando, va a ir evolucionando a través de todos esos cuerpos, todos esos niveles. Es sumamente importante para romper con las creencias, comprender que el ser humano se encuentra en una dimensión 3D, de densidades de puro ego. Para salir de ella necesitan evolucionar y para evolucionar necesitan purificar su interior de todo eso. Entiéndase que no van a pasar a la cuarta dimensión con un interior lleno de densidades o ego ni nada de eso. No, no pueden ni tener el más mínimo puntito de oscuridad en su interior para pasar solamente a la cuarta dimensión. Y si los ángeles, arcángeles, dioses se encuentran en dimensiones más superiores a la cuarta, ¿en dónde queda que un ángel se pueda caer? Porque para caerse tiene que tener algo negativo en su interior. Y para salir de aquí tienes que salir purificado. No hay lógica en esa creencia. Los dioses no castigan, los dioses no asesinan, los ángeles no regresan a este plano, no van atrás. La evolución, como habíamos mencionado, es constantemente hacia adelante, nunca hacia atrás. Así que no existen los ángeles caídos. Sí, en algún momento quizás un ser de conciencia dudosa pues con sus facultades se presentó en una época donde no existía mucha conciencia y se pensó que eso era igual a un Dios. Es exactamente lo que ocurrió con Jesús el Cristo. Jesús era un maestro de la luz que tenía facultades y esas facultades, por no ser normales en esa época, se tomó como que él era un Dios. Y ahora se cree que Jesús es hijo de Dios, pero él también es un Dios, pero solo hay un Dios y no existe otro Dios, pero Jesús es un Dios. Toda esa mezcla que ellos mismos no comprenden ni lo que están diciendo. Entonces, sigue siendo lo mismo que está. Me surgió una duda. Nos dijiste que uno de los dioses, no sé si dioses, digamos, uno de los seres elevados, creadores de este universo, porque son cuatro los que crean los universos, Uh-huh. eh, es Jehová. Y para nosotros Jehová es Yahvé. Y Yahvé es uno de los Anunnaki de los cuales estuvimos hablando. Según la humanidad. Por eso te estoy repitiendo sobre la confusión, las mezclas y cómo es más simple manipular cuando hay un poco de realidad en el tema. Y la realidad es que sí existe Jehová, pero no es una imagen. No es ese ser del que No, estamos hablando. no. Tampoco es Yahvé. Ah, perfecto. Sí, porque si no, esto nos echa por tierra todo lo que Sí, no, no veníamos. tiene nada que ver con ese tema. Como usted menciona, es uno de esos cuatro dioses que crea y pues en esa época no se les podía decir tan claramente, así que simplemente se les mencionó un dios, el dios Jehová, que fue el que lo creó. Y el ser humano de ahí comenzó entonces con su historia, su manipulación, muevo aquí, añado acá, quito esto,
Y este es el resultado. Mucha confusión. Bien, tal cual. A ver, entonces este ser, como Jehová, no tiene nada que ver con el uso que hicieron después de su nombre. No es como quien dice que se deschavetó y él solo se autoproclamó Dios y quiso ser el Dios de este planeta. No, o sea, como que yo No, usurpé su nombre, usurparon su nombre para utilizarlo, digamos, después para todo este tema de la religión, de la Biblia y todo eso. Fue así. no, ni cerca. Volvemos a repetir, son seres sumamente superiores. Estamos hablando de crear todo un planeta, de concentrar entre esos cuatro dioses una energía en ese punto, en ese pralaya, para que se geste todo un universo o una galaxia. O sea, ¿dónde cabe el ego a esos niveles? No existe. Así que él simplemente realizó su misión, creó ese espacio con los otros dioses y continuó con su misión en otros puntos. O sea, no existe esas teorías de que regresen y castiguen y ángeles caídos, Satanás, no, todo eso son manipulaciones inventadas aquí y que solo se conocen aquí. No existe ningún otro punto del cosmos, lo que es la religión y lo que es creer en un solo Dios, nada de eso. Solo aquí.